Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas. Es momento de hablar de esto que adelantábamos, de la dinámica que se presenta en el mercado bursátil al mes de mayo y de cierta forma también quisiéramos tener detalles acerca de cómo se configura todo esto. Y para hablar sobre esto ya estamos en línea con el señor Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar. Un placer poder compartir con ustedes y con toda la audiencia del Canal Pro a las órdenes. Gracias por su tiempo y de hecho que damos seguimiento siempre a un mercado que cada vez es más dinámico y por sobre todo que ofrece más alternativas también cuando hablamos de la diversificación, lo que hace inversiones y por sobre todo también la expectativa que siempre está latente. En este sentido, quisiéramos tener detalles acerca de cómo estamos a la fecha, los datos que hoy día se cuentan y a partir de esto también ir acompañando más también todo esto para socializar y por supuesto también dar a conocer a la ciudadanía en general. Te escuchamos. Ok, Edgar, comentarte que al cierre del mes de mayo, la dinámica de la bolsa en cuanto a volúmenes de negociación, prácticamente en términos conceptuales de negociación, fue la misma de la que tuvimos el año pasado. Sí, estamos con una diferencia de 5% por debajo en cuanto a volumen de negociación. Entonces, en términos de lo que representa la participación en cuanto al crecimiento de negociación, estamos en una situación similar a lo que fue el año anterior. Sí hay una variable que es importante y bueno, que no escapa de la coyuntura que tenemos tanto a nivel local como internacional, que afecta, que tiene que ver con el efecto inflacionario, por lo cual la política del sector, principalmente público, en cuanto a las letras de regulación monetaria como principal instrumento de referencia, obliga a que principalmente los instrumentos del sector público, principalmente Hacienda, generen una desaceleración en cuanto a emisiones. Este es el efecto que estamos teniendo a lo que va el año en términos de volumen negociado. Sin embargo, vemos de manera positiva en contrapartida sí, la incursión de empresas emisoras nuevamente, tanto nuevas emisoras como en empresas que ya estaban participando en el sector que vuelven a emitir. Si bien la coyuntura de tasas no es la mejor ahora para lo que podría ser la perspectiva del emisor, de igual forma vemos una dinámica interesante para lo que representa hoy todavía el volumen de negociación en el sector. Ahora, para interpretar esto, hubo una caída en las operaciones. Esto es lo que se pudo observar. Sí, en el volumen acumulado estamos 5% por debajo en comparación a lo que teníamos acumulado al mismo periodo del año pasado. Estamos aproximadamente cerca de los 1.000 millones de dólares en negociación. Para recordar, el año pasado hemos culminado todo el periodo 2021 en 3.300 millones de dólares. Bueno, y a la fecha estamos con un acumulado de casi 1.000 millones de dólares en volumen de negociación, que representa más o menos en 5% comparando con el mismo periodo del año anterior. Esto se da en atención también a lo que podríamos interpretar hoy como ralentización a nivel global que de cierta forma tiene un impacto en toda la región y por supuesto esto nos imaginamos se traslada también en los ánimos para las negociaciones. Es correcto, Edgar. Todo lo que tenemos como coyuntura, tanto a nivel internacional como local, tiene un efecto en directo en cuanto a lo que tenga que ser un poco la expectativa de emisores, principalmente en sus instrumentos o en sus programas que tenían de alguna manera definidos emitirlos para este año, principalmente por la variable del efecto de tasa, ¿verdad? Actualmente la coyuntura de tasas es elevada, entonces la perspectiva del emisor, esto representa un momento de alerta o de alguna forma evaluar un poco la coyuntura para poder generar de alguna manera una emisión que pueda representar una tasa de interés adecuada a la expectativa del emisor. Por otro lado, en el punto de vista del inversor, sí, es un momento muy interesante y también esto se puede ver en la expectativa de tasas, desde la perspectiva del inversor, atendiendo la coyuntura que actualmente está a la alza en términos de tasas de referencia.
Ahora bien, existe dos puntos importantes para destacar, porque siempre cuando hablamos de inversiones y, por supuesto, de emisiones también, tal vez los datos que siempre tenemos son a un cierto tiempo, se ajustan a un cierto periodo, pero es allí en donde uno entra tal vez a discutir en qué condiciones son las mejores, es hoy día seguro asumir ciertos riesgos, se busca mayor previsibilidad. Tal vez muchas veces somos cerrados a no mirar un poco más allá porque tenemos análisis cortoplacistas por la coyuntura en sí. Deberíamos de mirar un poco más allá cuando hablamos también de un proceso de recuperación y lo que se está haciendo. Sí, la verdad, Edgar, que, bueno, que es complicado en esta coyuntura poder hacer un análisis de largo plazo, en el sentido de que existe una condición actualmente que tiene que ver con la coyuntura inflacionaria que se da a nivel local e internacional. Y esto genera, de alguna manera, un parate en cuanto a ciertas decisiones que tiene que ver con lo que mencionaste, con la decisión de corto plazo, ¿verdad? De igual forma, vimos también ya en registros anteriores que esto puede ir cambiando y las expectativas que tenemos nosotros de la bolsa es que a pesar de esta coyuntura actual, podamos nosotros seguir con una dinámica de negociación donde emisores de igual forma teniendo la expectativa de tasas que puedan tener, están saliendo con proyectos de principalmente desarrollos de inversión en infraestructura a largo plazo que permite de alguna manera también seguir obteniendo estos financiamientos a pesar de la coyuntura de tasas altas. Entonces, en ese sentido, seguimos en bastante positivo en cuanto a nuestra expectativa de poder mantener una dinámica de volumen de negociación en el sector que pueda permitir el crecimiento y por sobre todo generar para el mercado, tanto a nivel de emisores e inversores, títulos que permitan ser negociados en nuestro mercado. Sabemos la importancia de la intervención de la bolsa en sí, inclusive para el gobierno, porque hablamos también de inversiones importantes que son respaldadas por el mercado bursátil. Y en este sentido, a más de lo que pueda emitirse a través de las acciones encaradas por parte del Estado, ¿qué otros sectores tal vez podríamos decir sorprendieron o presentaron tal vez mayor dinamismo? ¿Algunos rubros en particular en lo que hace el sector primario? Muy buena la pregunta de Edgar. Es importante aquí destacar la incursión de nuevos participantes al mercado. Esto tiene que ver con empresas, tanto del sector industrial, que están tomando la opción del mercado de capitales como un mecanismo de financiamiento para sus proyectos. Entonces, hemos visto en los últimos meses la incorporación de nuevas empresas con emisiones bastante interesantes, tanto en guaraníes como en dólares vinculados principalmente a desarrollo de proyectos de infraestructura. También otros sectores, como el sector financiero y servicios, tienen una dinámica ya más constante de emisión. Y otro participante directo que de alguna manera vimos que se viene generando en los últimos meses es la incorporación de fondos de inversión vinculados a diferentes tipos de proyectos que generan también una opción de oferta para el sector en términos de títulos a ser negociados. Entonces, es destacar la incorporación de estos actores dentro de lo que es el mercado, con nuevos fondos principalmente que tienen varios objetivos y que ayudan también a dinamizar todo lo que significa el volumen de negociación en la bolsa. Ahora bien, esto también demuestra la confianza que hoy día va ganando nuestro mercado en atención a estos proyectos, inclusive cuando hablamos de la diversificación de actores importantes que van también sumándose y a más de la expectativa, como bien decía, en un escenario bastante complejo, esto todavía va demostrando también que se van sumando y van contribuyendo de cierta forma a que se dé esta dinámica económica, ¿no? Es correcto. El factor principal que determina esta situación es un poco el conocimiento de los participantes en cuanto a la herramienta. Para nosotros como bolsa es importante seguir difundiendo a través de todos los participantes y en este caso, si existen empresas que estén interesadas en poder incursionar, es importante que puedan acercarse a todas las casas de bolsa habilitadas
para poder tener el asesoramiento correcto, que independientemente de la coyuntura pueda significar también oportunidades de emisiones en estos casos. Acá la clave es poder de alguna manera generar el interés acompañado con el conocimiento adecuado que deberían de tener las empresas, el asesoramiento adecuado también, en línea con lo que están buscando como objetivo dentro de la empresa. Por eso que insistimos mucho en el asesoramiento correcto, acercarse a una casa de bolsa para de alguna manera tener la orientación adecuada en lo que implicaría el proceso de emisión en bolsa, que es un proceso que realmente es bastante sencillo y es una herramienta hoy complementaria a la que puedan tener estas empresas dentro de sus opciones de financiamiento. Ahora, cuando hablamos de plazo, y esto es muy importante porque hablamos también de los últimos datos que se tienen en cuanto a los ajustes, la inflación, este proceso también de cierta forma, entre comillas, volver a la normalidad. ¿De qué plazo podemos hablar de lo que hoy día se tienen tanto en guaraníes como en dólares y esto que se traduce también en beneficios? Los plazos promedio actualmente de las emisiones en guaraníes están alrededor de 8 años, 9 años, en algunos casos en algunas emisiones, y en dólares en promedio estamos en 6 años más o menos, 6 años y medio. Y también las tasas de referencia en guaraníes estamos con un promedio de tasa actualmente de entre 7,25 y 9 en promedio, dependiendo del plazo de la emisión, y en dólares entre 5 y 6,25 más o menos. Esos son los promedios actualmente de tasas referenciales de las emisiones que estamos teniendo en bolsa, siempre asociadas a los plazos que puedan tener estas emisiones, también al tipo de garantía que pueda tener asociada la estructuración, y también el proyecto, ¿verdad? Adicionando también el factor importante siempre esto que es la calificación de las emisiones que tiene un efecto también en el precio. Rodrigo, haciendo una proyección y tal vez un comparativo, tal vez aún no sea válido porque todavía quedan meses importantes y más aún cuando hablamos de estos últimos 6 meses para poder cerrar justamente el año. Podríamos decir de que si bien hasta el momento se han dado una merma tal vez en volumen, las operaciones también permiten entender de que esto podría repuntar y tal vez sostener en las mismas operaciones que se han dado el año pasado, o esto podría de cierta forma afectar a las proyecciones que tienen. De momento nuestras expectativas siguen siendo positivas. De alguna manera, a pesar de esta coyuntura que mencionabas, no estamos de momento reajustando nuestro presupuesto en cuanto a volumen de negociación. Seguimos esperanzados y también la historia un poco en términos de emisiones nos muestra que el segundo semestre y principalmente el último trimestre del año es un periodo de bastante emisiones, por lo cual creemos que todavía se puede seguir manteniendo el ritmo de negociación que venimos teniendo. También estamos próximos a poder incorporar nuevas funcionalidades en cuanto a mecanismos de negociación dentro de productos existentes, que creemos que puede ayudar también a generar alternativas, por sobre todo de manejo de liquidez para las empresas, en operaciones, instrumentos como el reporto, es un instrumento bastante utilizado actualmente, representa casi el 60% del volumen negociado, y este tipo de instrumentos que permitan tanto a empresas como a inversionistas poder obtener de alguna manera un rendimiento atendiendo la coyuntura actual. Entonces, si bien la situación puede ser adversa, para otros puede significar también momentos de oportunidades en cuanto a obtener beneficios con inversiones adecuadas y utilizando el instrumento adecuado. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Valoramos mucho su análisis en atención también a lo que hoy día significa el volumen que se negocia en el mercado de valores y por supuesto que esto se convierta también en una alternativa más que importante para los distintos actores, decimos, por el potencial que hoy día existe en Paraguay. Y vamos a estar atentos también a estos ajustes que habías mencionado para en una próxima entrevista también dar a conocer a la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias, Edgar, y a las órdenes.